Tengo un Funko Pop de Stan Lee autografiado por él mismo. $12,000. Así es. Este es el primer producto promocional hecho para Superman. El primero de la historia. Genuinamente, Cory, yo pienso que este pop podría llegar a ser el santo grial de la marca Funko. Te daré 2,000 por esto. Tendré que decir que no. Si no consigo 5 de los grandes, me lo llevo a casa. Un tocadiscos de Superman con grafiti infantil que sobrevivió a 2 generaciones de niños destructivos. Un revólver ornamentado que existe únicamente porque Colt los demandó por infracción. Una bicicleta Donald Duck con ojos que se iluminan y bocina que hace quack. ¿Qué tienen en común? Todos llegaron a las puertas del Gold y Silver Pawn Shop cargando historias imposibles. Algunos eran tesoros auténticos esperando ser reconocidos. Otros eran las falsificaciones más elaboradas que Rick había visto en su vida. En esta lista de los 8 objetos más engañosos que llegaron a Pawn Stars, descubrirás cómo un cuchillo heredado de $500 se multiplicó en ganancias de la noche a la mañana, por qué un lanzallamas de Vietnam resultó ser más falso que promesa electoral y cómo el mismísimo Grinch logró robar $2,000 en una sola negociación navideña. El número 1 te dejará preguntándote, ¿realmente puedes perder muchos dólares por ese tipo de objeto? La respuesta te va a partir el corazón. Número 8. Compró esta máquina por $100 y terminó valiendo una fortuna. ¿Cómo pasas de tener una chatarra oxidada en el garaje a convertirla en una joya que puede vender dulces todos los días? Bueno, esta historia empieza con un tipo común, una esposa cansada del desorden y una máquina de dulces olvidada por 20 años. Un señor llega a la tienda de empeño con algo peculiar, una máquina expendedora Stoner que, según él, es de los años 40. No tiene llaves, no sabe si funciona, pero eso sí, quiere $1,000 por ella. ¿1,000? Sí, 1,000 con confianza. Quien lo atiende es Chumlee, que no está muy convencido al principio. La máquina tiene óxido, partes faltantes y pinta más a decoración vintage que a inversión segura. Pero hay algo en esa reliquia que lo intriga. Chumlee no se hace el experto, así que llama a alguien que podría ver más allá del óxido. Cory, que tiene su propia tienda de dulces. Y cuando Cory la ve, no ve solo una máquina rota, ve una oportunidad. Entonces entra en escena el verdadero juez de esta historia, Rick Dale, el restaurador de confianza del programa. Rick examina la máquina y suelta algunos datos que nadie esperaba. Resulta que las máquinas Stoner eran muy populares en los años 40 y 50. Estaban por todos lados, gasolineras, restaurantes de lujo, hasta en cafeterías elegantes. Tenían compartimentos para varios dulces, espejitos decorativos y un mecanismo que soltaba un dulce diferente cada vez que la usabas. Pero aquí viene el bajón. La máquina está incompleta. Le faltan los resortes, las palancas, el sistema entero por dentro. Básicamente, lo único que tiene es la carcasa y algo de óxido, bastante óxido. Rick la valora en $300 como está, y si alguien quisiera restaurarla, tendría que invertir al menos $4,500. Eso sí, si se hace bien, podría venderse por $6,500 o incluso $7,500. Ahora es momento de negociar. El cliente todavía espera algo bueno, pero cuando Chumlee le dice que le ofrece $100, se le cae la sonrisa. Después de un momento de reflexión, acepta $100 por una pieza olvidada que lleva décadas acumulando polvo. Semanas después, Rick Dale regresa, pero esta vez con una máquina que parece sacada de una película de los años dorados. Tiene pintura nueva tipo Hammertone, piezas de acero inoxidable restauradas, manillas relucientes y, lo mejor, está llena de dulces personalizados de Cory. Todo es risas y dulces, hasta que aparece Rick Harrison. Rick entra y se encuentra con lo inesperado, una máquina rosa con dulces puesta como si fuera decoración temática. Y no está nada feliz. Quiere que dejen de convertir la tienda en una feria. Exige que la pongan a la venta o que la saquen de inmediato. Cory intenta defender su creación. Hasta le ofrece un chocolate oscuro, especial para ancianos como tú, le dice en broma. Rick no se ríe. La orden es clara. O la vendes o la sacas de aquí. Y así termina este capítulo. Una máquina de los años 40, una esposa que solo quería limpiar el garaje y una venta de $100 que terminó en una restauración de lujo. La moraleja, a veces tu basura puede ser el dulce favorito de alguien más. Número 7. El cuchillo de $500 o $5,000. El sueño americano. Pero qué día tan loco en la tienda. Llegó Danny con humildad genuina y un cuchillo de nudillos que había heredado de su bisabuelo fallecido, junto con la legendaria historia familiar de que había matado 3,000 personas con esa cosa
cosa durante la guerra, pero no cualquier cuchillo oxidado del ático, un MH Cole auténtico de los primeros 75 fabricados. Es como encontrar un Pokémon Shiny holográfico en tu primer intento de toda la vida. Las cámaras enfocaron esa obra de arte metálica mientras todos ponían cara de ¿será remotamente cierta la historia de las 3000 muertes? Cory llegó con cara de a ver qué leyenda familiar exagerada nos trajeron esta vez, pero cuando el experto comenzó a contar la historia real, casi se emociona como coleccionista fanático en subasta de objetos únicos. La historia de manufactura detrás de este cuchillo era absolutamente excepcional. Esta arma tenía toda la exclusividad que cualquier coleccionista serio necesitaría para justificar una inversión mayor. Era un MH Cole completamente auténtico, fabricado meticulosamente por un policía patriótico de Birmingham que no había podido ir personalmente a la guerra por obligaciones familiares. El artesano Cole había fabricado solamente 300 cuchillos en total durante toda la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndolos en piezas extremadamente raras. Este ejemplar específico tenía 9 puntas características de los primeros 50 a 75 modelos producidos, mientras que los modelos posteriores tenían 8 puntas como identificación de época posterior. La comunidad de coleccionistas consideraba estos cuchillos como el santo grial absoluto de coleccionables militares, más raro que político, cumpliendo promesas electorales completamente. Los expertos podían pasar carreras enteras sin encontrar un ejemplar en condiciones tan perfectas. Danny había llegado pidiendo humildemente $500, pensando honestamente que era un cuchillo militar común sin valor especial. Cory puso cara de solamente $500 por esta reliquia, pero cuando el experto mencionó valuación de $10,000 más, casi se desmaya como persona, revisando su cuenta bancaria después de gastos navideños descontrolados. Para no meter la pata con valuación, Cory llamó inmediatamente al experto Alex Kramer, quien casi sufre infarto de emoción pura, explicando que cualquier coleccionista podría pasar toda su carrera profesional sin encontrar un ejemplar así de perfecto y documentado. El veredicto fue transformación financiera instantánea. Danny había llegado pidiendo módicamente $500 para pagar cuentas básicas. Alex lo valuó profesionalmente en $10,000 más en subasta especializada. Cory ofreció generosamente $5,000 considerando fees de subasta y riesgos, y Danny aceptó más rápido que niño hambriento, agarrando dulces gratis. Había pasado de pagar cuentas mensuales a hacer inversiones serias en una sola tarde afortunada. Número 6. La bicicleta Donald Duck, que resultó ser más falsa que diente de político. Este caso está más loco que Donald Duck necesitando urgentemente terapia intensiva de manejo de la ira. Rick había comprado con gran confianza una bicicleta Shelby Donald Duck de 1949 pensando ingenuamente que era completamente auténtica y original, pero no cualquier bicicleta oxidada del pasado, una con ojos que se iluminan y bocina que hace quack. Es como el Batimóvil de Bruce Wayne, pero diseñado específicamente para niños entusiastas de 5 años. Las cámaras enfocaron esa belleza infantil restaurada, mientras todos ponían cara de ¿Rick realmente va a manejar esa cosa por Las Vegas? Rick había llegado inicialmente con cara de esta va a ser mi gran inversión del año, pero cuando Bob terminó meticulosamente la restauración completa, casi se queda más pelado que Donald Duck sin sus plumas características. La historia detrás de esta bicicleta era fascinante desde perspectiva comercial. Esta pequeña máquina tenía todos los trucos de marketing que necesitas entender. La empresa Shelby había comenzado innovadoramente haciendo bicicletas temáticas desde los años 20, capitalizando en personajes populares. Para 1949, Donald Duck había sorprendentemente superado a Mickey Mouse en popularidad general entre niños estadounidenses. Las características técnicas eran impresionantes para la época. Tenía ojos que se iluminaban mágicamente cuando pedaleabas y una bocina especial que hacía el sonido quack, característico del pato. Era ingeniería de juguetes de nivel superior para finales de los años 40. Rick había llegado con planes ambiciosos de ganancia masiva después de invertir en una restauración profesional de $350. Bob Mitchell, el restaurador, puso cara de tengo noticias devastadoras porque, seamos brutalmente honestos, acababa de descubrir lo que podría considerarse el crimen del siglo en términos de falsificación de bicicletas infantiles vintage. La investigación forense de Bob reveló el problema fatal. El número de serie claramente decía 53, indicando 1953.
dólares, cuando históricamente Shelby solo había manufacturado bicicletas Donald Duck originales durante 1949. Era una discrepancia temporal que destruía completamente la autenticidad. La ironía cruel era que Bob había hecho un trabajo de restauración absolutamente perfecto, devolviendo cada detalle a su gloria original, pero trabajando sobre una base fundamentalmente falsa. El veredicto fue financieramente devastador para Rick. Había invertido un total de $2,600 entre compra inicial y restauración profesional. Bob lo había restaurado a perfección museística, pero resultó ser una réplica moderna que valía máximo $1,000 en el mejor de los casos. Rick había perdido dinero significativo en el primer caso documentado de falsificación de bicicleta Donald Duck en toda la historia de Pawn Stars. Número 5. El libro que casi mata a su autor. Literalmente, un día llegó un coleccionista literario con ojos de bibliófilo obsesivo y una primera edición firmada de Living Las Vegas de John O'Brien, pero no cualquier libro deteriorado por el tiempo, el único publicado antes de que el autor se suicidara. Es como encontrar el diario íntimo de alguien que decidió dramáticamente no escribir más capítulos en su vida. Las cámaras enfocaron ese libro mientras todos ponían cara de ¿qué tan trágica será esta historia literaria? Cory llegó con cara de a ver qué obra maestra trajeron, pero cuando vio el título casi se emocionó como fan histérico en concierto de su banda favorita, porque secretamente era una de sus películas preferidas. La historia detrás de este libro era más dramática que cualquier telenovela. Este libro tenía toda la tragedia shakespeariana que cualquier coleccionista literario necesitaría. Era el único libro que John O'Brien logró publicar en vida después de años de luchar contra editoriales que rechazaban su manuscrito. Solo la pequeña e independiente Watermark Press de Kansas se arriesgó a publicar esta historia oscura sobre alcoholismo y autodestrucción. La ironía más cruel era que el autor se suicidó exactamente 2 semanas después de enterarse de que Nicolas Cage y Elizabeth Shue protagonizarían la adaptación cinematográfica que eventualmente ganaría un Oscar. O'Brien nunca llegó a ver su única obra convertirse en un clásico del cine independiente que definiría carreras y tocaría millones de corazones. El vendedor había llegado con planes de negocio bien estudiados, pidiendo estratégicamente entre $1,000 y $2,000 basándose en el valor de mercado de primeras ediciones firmadas de autores que murieron jóvenes. Rick puso cara de este está en mi top 5 de películas favoritas porque, seamos brutalmente honestos, acababa de revelar su debilidad emocional justo antes de comenzar una negociación seria. Para meter la pata completamente, Cory decidió impulsivamente no llamar a ningún experto por pura emoción nostálgica. Es exactamente como ir de compras al supermercado cuando tienes hambre. Literalmente nunca termina bien para tu billetera ni tu cordura. La negociación se volvió personal cuando Cory comenzó a recordar escenas específicas de la película, citando diálogos memorables y admitiendo cuántas veces la había visto. El vendedor astutamente aprovechó esta conexión emocional para mantener su precio alto. El veredicto fue costoso pero satisfactorio. El vendedor pidió entre $1,000 y $2,000 esperando lo mejor. Cory inicialmente ofreció $300 tratando de mantener compostura profesional, pero luego recordó la famosa escena del Rolex en la película y su significado simbólico finalmente cerró en $500. El vendedor se fue, dejando Las Vegas con dinero fresco en el bolsillo y una sonrisa de victoria. Número 4. El Grinch que sí robó la Navidad y $2,000. Esta historia está más loca que Santa Claus tomando vacaciones en pleno julio en Las Vegas. Llegó un coleccionista serio de animación clásica con un storyboard original de cómo el Grinch robó Navidad, firmado personalmente por la leyenda Chuck Jones, pero no cualquier dibujo amateur garabateado, uno de los 1500 storyboards originales. Es como encontrar los planos arquitectónicos originales de la Casa Blanca firmados por el mismísimo George Washington. Las cámaras enfocaron ese artwork nostálgico mientras todos ponían cara de ¿quién más secretamente odia la temporada navideña aquí? Cory llegó con cara de a ver qué nostalgia navideña nos trajeron en pleno verano, pero cuando vio la firma inconfundible de Chuck Jones casi se pone verde de envidia como el mismísimo Grinch robando regalos. La historia épica detrás de este storyboard era pura magia hollywoodense. Este dibujo tenía toda la historia legendaria que cualquier fanático de la animación necesitaría conocer. Chuck Jones había creado meticulosamente 1500 storyboards individuales para el proyecto completo. Después los llevó personalmente a 26 patrocinadores corporativos diferentes
diferentes, actuando dramáticamente todas las partes él solo, como un hombre orquesta desesperado. La conexión personal entre Jones y Dr. Seuss era fascinante. Se habían conocido décadas atrás durante la Segunda Guerra Mundial, mientras hacían films educativos para el ejército estadounidense. Esta amistad forjada en tiempos de guerra eventualmente floreció en una de las colaboraciones más icónicas de la historia de la animación navideña. La obsesión de Jones por el reconocimiento era legendaria en la industria. Firmaba religiosamente todos sus storyboards porque quería desesperadamente que el mundo entero supiera que eran creaciones suyas, mostrando más ego que influencer de TikTok promocionando productos de belleza en stories diarios. El coleccionista había llegado pidiendo estratégicamente $5,000, aprovechando que era exactamente el 50º aniversario del especial navideño. Rick puso cara de ¿cuánto están pidiendo por un simple dibujo navideño? Porque, seamos completamente honestos, estaba negociando arte temático navideño en pleno calor del verano nevadense. Para no meter la pata artísticamente, Rick llamó inmediatamente al experto Chad Hurwitz, quien confirmó a autoridad que el Grinch verde se había vuelto tan icónico culturalmente como el mismísimo Santa Claus rojo, y aparentemente mucho más rentable en términos de mercado de coleccionables. El veredicto fue navideño y lucrativo. El vendedor pidió $5,000 esperando el jackpot navideño. Chad lo evaluó profesionalmente entre $2,500 a $3,000 considerando condición y procedencia. Rick ofreció inicialmente $1,500 para empezar la danza de negociación, y después de imitar el famoso cha-cha-cha-cha-cha-chu del Grinch, cerraron felizmente en $2,000. El Grinch efectivamente robó la Navidad, pero también llenó generosamente la billetera del vendedor. Número 3. El lanzallamas más falso que promesa electoral. Ahora prepárate por lo que vas a ver. Llegó Tracy con ojos esperanzados y un lanzallamas militar que había encontrado como tesoro escondido en una unidad de almacenamiento abandonada. Pero no cualquier lanzallamas de película de guerra. Uno que parecía de la Primera Guerra Mundial, pero era realmente de Vietnam. Es como comprar un auto que parece clásico de los años 50 y descubrir que es una réplica fabricada en el 2000. Las cámaras enfocaron esa máquina de terror mientras todos ponían cara de ¿esto es completamente legal en Nevada? Rick llegó con cara de ¿quién diablos trae un lanzallamas a mi tienda familiar? Pero cuando vio que tenía agujeros estratégicos, casi se tranquiliza como bombero en día lluvioso sin emergencias. La historia militar detrás de este lanzallamas era brutal y fascinante. Esta arma tenía toda la historia bélica que cualquier coleccionista militar necesitaría entender completamente. Era genuinamente de la Guerra de Vietnam, 1956 a 1978, no de la Primera Guerra Mundial como aparentaba superficialmente. Se usaba específicamente en los laberínticos túneles de Ho Chi Minh para sacar enemigos escondidos como exterminador profesional con esteroides. Tenía un alcance efectivo de 30 metros de fuego líquido, convirtiendo a cualquier soldado que lo portaba en blanco automático prioritario para francotiradores enemigos. Era literalmente una sentencia de muerte ambulante que hacía el trabajo más peligroso del conflicto. El problema crítico era que la parte del gatillo y el mecanismo de ignición eran completamente falsos, instalados para convertirlo en pieza decorativa legal. Era más ornamental que árbol de Navidad en plaza pública, perdiendo toda su funcionalidad original, pero manteniendo su apariencia intimidante. Tracy había llegado esperando optimistamente $1,500 por su hallazgo fortuito de almacén abandonado. Rick puso cara de ¿esta cosa va a incendiar mi tienda histórica? Porque, seamos completamente honestos, estaba evaluando un arma que literalmente había sido diseñada para escupir fuego mortal a enemigos. Para no meter la pata literalmente con fuego real, Rick llamó inmediatamente al experto en armas militares, quien confirmó meticulosamente que era completamente legal por tener agujeros de desactivación y partes falsas instaladas, pero explicó que un original completamente funcional podría valer entre $10,000 a $12,000 en el mercado de coleccionistas militares. El veredicto fue negociación típica de mercado. Tracy esperaba $1,500 basándose en investigación amateur. El experto lo evaluó honestamente entre $2,000 a $2,500 por ser parcialmente desactivado. Rick ofreció cautelosamente $500 considerando riesgos legales, negociaron intensamente como en mercado persa y finalmente cerraron el trato en $1,000. Tracy se fue sin incendiar absolutamente nada, pero con los bolsillos considerablemente más calientes. Número 2. El superhéroe de los reproductores
productores de música, que sobrevivió al apocalipsis infantil. Este caso está más loco que Superman tratando de usar Spotify. Llegó Andre con un tocadiscos de Superman de 1978 que había rescatado de una tienda de antigüedades en Savannah, Georgia. Pero no cualquier tocadiscos, uno que sobrevivió a 2 generaciones de niños destructivos. Es como encontrar el teléfono de Batman después de que lo usara Robin para jugar béisbol. Las cámaras enfocaron esa reliquia roja y azul mientras todos ponían cara de ¿esto todavía reproduce música? Rick llegó con cara de a ver qué juguete vintage trajeron, pero cuando vio los nombres Michael y Robbie escritos a mano casi se puso sentimental como papá viendo álbum de fotos. Este tocadiscos tenía toda la nostalgia que necesitas. Era de 1978 cuando Superman aún usaba calzoncillos por fuera sin que fuera raro. Tenía grafiti infantil más auténtico que firma de artista. Andre lo compró por $80 en Georgia, más barato que llenar el tanque. Funcionaba perfectamente después de 45 años y la cereza del pastel, su hijo ya estaba muy grande para jugar con él, más emotivo que Superman despidiéndose de Lois Lane. Andre llegó pidiendo $250 a $300 como si fuera reliquia del Daily Planet. Rick puso cara de ¿quién paga tanto por un juguete usado? Porque seamos honestos, esa cosa había sido manoseada por más niños que piñata en fiesta infantil. Para no meter la pata, Rick lo conectó y comprobó que funcionaba, más confiable que Wi-Fi público. Explicó que Superman llevaba vendiendo merchandising desde 1938, confirmando que era más comercial que centro comercial en diciembre. Andre pidió $250 a $300. Rick consideró que era de finales de los 70s, no tan vintage como los 50 a 60s, y ofreció $100. Andre negoció como vendedor de autos usados y cerraron en $125. Andre se fue más feliz que Clark Kent descubriendo que puede volar, con $45 de ganancia pura. Número 1. El revólver que perdió una demanda pero ganó en rareza. Llegó Maya con una sonrisa confiada y un revólver ornamentado de Massachusetts Arms Company de mediados de 1800 que brillaba como joya antigua, pero no cualquier revólver común del salvaje oeste, uno que existe únicamente porque Colt los demandó por infracción. Es como encontrar un iPhone que existe solamente porque Samsung los llevó a los tribunales por copiar tecnología. Las cámaras enfocaron esa belleza metálica mientras todos ponían cara de ¿cuántos ceros tendrá el precio de esta reliquia? Chum-Li llegó con cara de a ver qué arma vintage nos trajeron hoy, pero cuando vio los grabados ornamentados detallados casi se transforma en experto de galerías de arte apreciando la artesanía. La historia legal detrás de este revólver era fascinante y complicada. Este revólver tenía toda la historia de batallas judiciales que cualquier coleccionista de armas necesitaría conocer. Massachusetts Arms Company había sido demandada agresivamente por Colt por infracción de patentes en el diseño de cilindros rotativos. Para evitar problemas legales costosos y continuar operando, ingeniaron creativamente un revólver que había que rotar manualmente después de cada disparo, haciéndolo más lento que Internet rural en pueblo perdido. La producción fue extremadamente limitada. Solo fabricaron 1000 unidades antes de que los costos legales y la competencia los obligaran a cerrar. Tenía el innovador sistema Maynard de cinta con cápsulas, una tecnología que era considerada avanzada pero impráctica para uso militar masivo. Lo más interesante era que la familia de Maya tenía un campo de tiro completo en Nuevo México. Estaban más preparados que familia de survivalists esperando apocalipsis zombie. Maya claramente sabía manejar armas de fuego y entendía perfectamente lo que tenía entre sus manos. Maya había llegado pidiendo estratégicamente $2,800 para financiar un viaje familiar, llevando a sus hermanas a Texas para practicar tiro competitivo. Chum-Li puso cara de esta cosa va a explotar en mis manos porque, seamos brutalmente honestos, estaba negociando un arma de 180 años con alguien que claramente sabía usarla profesionalmente. Para no meter la pata históricamente, llamaron inmediatamente al experto Alex Cranmer, quien lo identificó como súper raro y hasta lo probaron disparando contra latas de frijoles de Boston en el campo de tiro, creando una temática Massachusetts más obvia que acento bostoniano en película de Hollywood. El veredicto fue increíblemente favorable para Maya. Pidió $2,800 con una meta específica. Alex lo valuó hasta en $5,000 por su excelente condición y rareza histórica. Y Chum-Li, sorprendentemente, aceptó pagar exactamente los $2,800 pedidos sin regatear.
Maya se fue más feliz que vaquera con revólver nuevo rumbo a Texas para entrenar con sus hermanas.